a ver qué sienten sobre esta pregunta. ¿Sienten que el cuerpo es un mensajero? Bueno, para mí, el 100%. Es el traductor de lo que nos sucede internamente. Esta estructura física nos habla lo que hay adentro. Adentro está nuestro ser, nuestro mundo espiritual, nuestros pensamientos, las emociones. Esta estructura es el traductor, así que el 100. ¿Vos cómo lo sentís, Debo? Sí, yo creo que es la parte concreta que tenemos, es donde se materializa de alguna forma todo lo que pasa a nivel espiritual, energético y mental, y pensamientos, emociones, todo muy abstracto, pero en el cuerpo queda plasmado de una manera mucho más concreta y material. Entonces nosotros creo que le prestamos, es un mensajero, como lo dijiste vos, prestamos atención porque ahí es donde se siente con más claridad y a otras cosas como que podemos ir pasándolas por alto, por ahí sin detenernos tanto, ¿no? A veces el cuerpo nos obliga a detenernos. Qué bueno eso, ¿no? Porque cuando nos podemos detener también escuchamos las señales, ¿no? Entonces pensaba, ¿cuáles sienten que son esas señales, tal vez para una persona que no está tan acostumbrada a relacionarse con lo corporal? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que ustedes sienten que la persona pueda comenzar a ponerle atención? ¿O cuáles son esas pequeñas señales para que la persona empiece a observarse? Y el dolor. La persona empieza a tener registro desde el dolor. Ujú. El dolor es el grito, porque el cuerpo nos va dando susurros permanentes de que algo no anda muy bien. Por supuesto que esta estructura, como dije antes, no es el traductor, pero primero algo sucedió interno, en nuestro ser. Salvo, bueno, un accidente, un traumatismo, pero esto traduce lo que está escondido, lo que está debajo, siempre digo que esta estructura sería la parte visible del iceberg, siempre lo pongo en mis talleres, porque el resto, todo el resto que está sumergido es nuestro ser, siempre. Así que el dolor es el grito, pero primero hubo un susurro. Ahí quiero linkear esto, que se lo voy a dar vuelta a Debo, a ver cómo lo siente ella en su consultorio. Eh, Tal vez desde la terapia floral, ¿no? ¿Cuáles son esos pequeños susurros que llegan a consulta sobre que hay algo que no está sintiéndose bien, tal vez? En el físico, desde el lado corporal. Claro, desde el lado corporal o tal vez esos susurros son algún indicio emocional que después desencadena, ¿no? En algo corporal. Sí, puede ser, mira, puede ser la autoexigencia, la depresión, los enojos, rencores, resentimientos y cosas, vivencias muy duras, ¿no? Traumáticas, y después se van plasmando en el cuerpo, o sea, porque cuando uno, como no las registramos, entonces continuamos medio en piloto automático, vamos por la vida, continuamos, tratamos de seguir bien parados, pero va empezando a dejar su registro, viste, como un trabajo bastante lento a veces, y queda en el cuerpo, como una dolencia, como una enfermedad, e infinidad de cosas desde lo físico que va quedando. O sea que podemos decir que es como que el cuerpo aloja todo, ¿no? Aloja todas esas memorias, todas esas emociones. Ahora, empezada con escuchar su cuerpo. Con la respuesta de Debo sería, empecemos a escuchar nuestras emociones, ¿no? Darle bola a un enojo, a ver si hay ira. A veces, ¿cuánta gente hoy tiene problemas gastrointestinales, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo emocional, o un proceso de acidez, que tal vez, no sé, es la ira que no se procesó y después desencadena. Entonces siento que de alguna forma el trabajo de ambas se integran porque es Total. como que tal vez el trabajo floral es como algo más sutil, ¿no? Y tal vez lo de Clau es algo más que se puede trabajar desde lo externo que trabaja lo interno. Como que tienen que ver las dos, pero ¿cómo lo sienten ustedes en sus consultas? ¿Cuáles son las temáticas así que la gente trae por ahí? Clau es más el tema del dolor y tal vez Debo es algo más emocional. ¿Cómo lo sienten? Mi abordaje es desde lo corporal,
como las capas de la cebolla, de afuera hacia adentro. Pero no me quedo solo en reparar y que se vaya el dolor físico, ¿sí? Siempre aclaro, tenemos muchos cuerpos. Entonces mi abordaje es desde el cuerpo físico, pero para bucear y llegar al origen, para que no vuelva ese dolor. No todos están preparados y no todos quieren ese buceo. Por eso hay que ser muy respetuoso y aceptar la evolución del otro. Exacto. Vos, Debo, ¿cómo lo sentís en tus consultas, tal vez desde tu mirada de terapia floral, ¿no? Del proceso que uno hace, porque a veces la persona que está del otro lado nunca hizo un proceso de terapia floral y no sabe cómo funciona. ¿Es un poco así también como lo que hace Clau, que se trabaja como en capas? Sí, sí, tal cual. Más o menos es lo mismo, la diferencia es que ahí, digamos, Clau lo hace desde el movimiento físico, que es fantástico para el que no quiere hablar o escuchar o no puede, ¿sí? Nosotros también desde la terapia floral se toma como en capas de cebolla, pelando y tratando de llegar al corazón, pero la gente en general viene con un síntoma. Y yo lo tomo así, como un síntoma, ¿no? Me dice, me duele la espalda, la cabeza, tengo cuestiones digestivas, malestares, acidez. Cuando hablan de algo muy concreto físico, por ahí puede ser insomnio, ¿no? Pero de cualquier manera es como más en el plano físico. Entonces vienen y plantean desde un dolor muchas veces o una molestia física. Pero yo lo tomo como un síntoma que es como un indicador de hacia qué camino ir y cuál es el posible aprendizaje que tendría que haber o qué es lo que hay que armonizar. Entonces, de la terapia floral vamos acompañando desde ese lado, pero también es desde afuera hacia adentro, ¿sí? Para la persona es todo, no puede imaginarse de que pueda haber una relación entre ese dolor de cabeza o el bruxismo que hablamos la otra vez, o lo digestivo, con emociones o convivencias o con características de su personalidad. Qué importante escucharse y escuchar a la emoción, ¿no? Estoy pensando como tal vez cómo diferenciar un dolor pasajero de un dolor que nos está hablando de algo bien concreto, ¿sí? A una persona que tal vez no tiene ni idea de que ese bruxismo tal vez está conectado con ese dolor de cabeza que tiene. Yo lo veo a veces mucho también en consultas, ¿no? Me duele toda esta parte, me duele mucho la cabeza y cómo todo está conectado por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿hay algún como indicio, tal vez que ustedes hayan visto en sus consultas, de algo que les determina que es algo pasajero, de algo que puede desencadenar en algo más profundo, en una dolencia más profunda? Porque lo pasajero, sostenido en el tiempo, se instaló. Entonces ese susurro, que el susurro sería lo pasajero, si yo no lo gestiono, se instala en el cuerpo físico y eso es lo que se llama patología o enfermedad. La persona empieza a tener registro desde mi abordaje, desde el movimiento, pero desde el movimiento a conciencia. Si yo muevo y estoy pensando en otra cosa, solo estoy moviendo y quedó solo en el movimiento. Pero para que sea integral, mi mente tiene que estar en el presente, sintiendo y teniendo registro de lo que estoy moviendo. Y ahí es la primera puertita, el despertar. Hermoso. Digo yo un poco apoyando con lo que dice Clau, ¿no? Que es cuando aparece un dolor físico, y aunque parezca pasajero, es algo que es actual, ese es el susurro, ahí está reciente. Si yo lo agarro a tiempo, se libera más rápido, claro, y no llega a instalarse en el cuerpo desde un lugar físico, claro, que después llevar mucho, pero trae un mensaje igual. La diferencia creo que tiene que ver con con que es actual, es algo que es muy reciente. Entonces estamos muy a tiempo de procesar y liberar y desbloquear y poder seguir con otra cosa y tomar ese mensajito, pero si lo dejamos pasar empieza a convertirse, como explicó ella antes Clau, que es el grito, ¿no? Es que la persona
llega con el grito. Uno normaliza el susurro. Claro. No tiene la capacidad de normalizarlo y ubicarlo para que no me moleste. ¿Cómo lo ubico? Bueno, amordazo el mensaje. Tomo un antiinflamatorio, un analgésico y sigo hasta donde no puedo más. El tema es que no se llegue hasta ese no puedo más. ¿Qué le aconsejan ustedes a las personas que llegan a consulta para que comiencen a tener mayor conciencia corporal? Porque escuchándolas pensaba, si una persona empieza a autoobservarse más seguido, tal vez pueda agarrar a tiempo esos susurros. ¿Cuáles serían las prácticas que tal vez nos ayudan a la autoobservación? Cualquiera que sientan. Si me duele la cervical, no tomar un analgésico, por ejemplo. Si me duele en alguna parte del cuerpo, no silenciarlo con algo. El primer paso que siempre sugiero es el movimiento. Y desde el mover podemos bucear. Muevo afuera, pero se mueve adentro. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el instructorado de mindfulness, cuando estudié, pues yo soy terapeuta de mindfulness, esta cuestión de las dolencias, ¿sí? De cómo a través de la conciencia, del movimiento, de una conciencia activa, sería, ¿no? Podemos alivianar dolores que tal vez, no sé, hay gente que no se puede ni parar, ¿sí? O le agarra vértigo, claro. ¿sí? ¿Qué aconsejarías vos desde tu mirada si un consultante viene y te dice, me siento muy tenso? ¿Qué dice el médico ante una consulta así? Yo no soy médica, pero ¿qué dice el médico? Salga a caminar, así de fácil, me muevo. Al mover, muevo adentro, muevo afuera. Y se empieza a activar todo un sistema que no lo vemos. La parte que está sumergida se empieza a activar y la persona automáticamente se empieza a sentir bien. Bueno, hay todo un tema químico y un tema de articulación, de músculo, de respiración y de mente. Entonces salgo de ese circuito, no hago nada porque me duele todo, sí, salís a caminar. Después vamos, escalón por escalón, porque mismo el cuerpo nos va guiando, nos va llevando y quiere un poquito más. Entonces, desde el movimiento, desbloqueo moviéndome. Hermoso. Y Debo, desde tu mirada, por ejemplo, vamos a sumar esta cuestión física. Por ejemplo, una persona con esta misma temática tiene un dolor de sacro, ¿sí? Y va a la terapia floral y dice, me duele mucho el sacro o la panza o la cabeza, cualquiera sea la dolencia. ¿Cómo es que se trabaja en la terapia floral? ¿Es como que se trabaja más desde, o sea, hay alguna gota que sea una flor que sea para lo físico o siempre se trabaja desde lo emocional? Como para explicarlo un poco para el que no sabe nada de la terapia floral. A ver, hay una relación directa entre las emociones, las características de la personalidad, que todos tenemos ciertas características, y los dolores físicos, o las dolencias de otro tipo, que pueden ser otras molestias, como la ansiedad, o la hiperactividad mental, o el insomnio, o la angustia, o qué sé yo, ¿no? Hay las reacciones, ¿sí? Entonces hay relaciones directas, pero hablando desde el físico hay una relación directa. Entonces cuando me mencionan un dolor puntual, yo ya tengo en mente qué tipo de preguntas hacer como para conocer un poco más a la persona o qué le está pasando. Quizás no es algo que tiene que ver con su personalidad, pero quizás es algo adquirido o quizás es algo que tiene que ver con alguna vivencia. Pero hay una relación, entonces vamos un poco, si la persona está preparada, como dijo antes Clau, ¿no? Pues no siempre están preparados y hay que respetar sus tiempos. Yo respeto el tiempo y vamos hasta donde la persona se siente en condiciones y hasta donde quiere. No me parece la parte de no intentar como meterse a fondo, sino con mucho cuidado. Pero sí la idea es ir profundizando, por eso lo de las capas de la cebolla es tan claro.
intentar profundizar para que la persona tome la conciencia, que en eso también ayudan las flores. Subir a la conciencia lo que está escondido, está bien, como ese témpano, y después desde ahí poder gestionarlo con más claridad. Encontrar cuál es la causa que genera el síntoma físico, cuál es la causa que originó ese dolor. Desde ahí, esa sería la idea, y empezar, muchas veces ayuda, pero después viene la acción también. Es importante que pueda accionar después diferente también. Y respecto a lo que decías de la respiración, te puedo agregar. También es un entrenamiento, incluso creo que con las personas muy ansiosas, porque lo que pasa es que uno pone la atención, donde ponemos la atención es como que le vamos dando más fuerza. Si hay un dolor puntual y yo estoy tratando de liberarlo con la respiración, por ejemplo, con la relajación, va, como dijeron antes, ¿no? Como que empieza a parecer hacerse más notorio, pero hay un entrenamiento que se puede ir haciendo para empezar para que ayude a liberar, porque la respiración yo creo que puede liberar un montón el trabajo y la relajación, los dolores, un montón, o sea, desde ahí, pero sí entrenar. ¿Hay algún caso que a ustedes les gustaría compartir, obviamente protegiendo la privacidad de la persona, pero que les hayan comentado que a través del movimiento o a través de la terapia ayudó a mejorar la calidad de vida de la persona? Sí, tengo muchos, por no decir casi todos, sí. Vienen por una patología, ya directamente un diagnóstico médico, y muchas veces rozando la cirugía. Y entrando, sí, y entrando en este camino no solamente han mejorado, porque mejoran todos. Cada uno tiene su intensidad, en algunos va a desaparecer el 100, otros va a ser mucho más leve, más espaciado, pero empezar a conectarse sin que se den cuenta, porque hay que entrar muy sutil, ¿sí? Muy cuidadoso, y una vez que entran y les apasiona, tengo un montón de casos de acúfenos, de hernias severas, discales, severas con compromiso de médula, y entraron en este camino desde el movimiento. Imagino también que en esta cuestión de la calidad de vida, ¿no? Porque no es solamente lo físico, sino que seguramente esa persona aumentó su autoestima, ¿no? En no estar en un dolor crónico constante. ¿Cómo lo sentías vos en las sesiones? Y porque al romper ese circuito vicioso, se empiezan a empoderar, se sienten más autónomos. Primero que desaparezca el síntoma o callarlo, pero el trabajo, siempre digo, es en equipo. Yo no puedo trabajar sola, yo guío, pero la otra parte me tiene que acompañar y formamos un equipo. El cuerpo es de la otra persona, el sentir es del otro. Yo puedo orientar, puedo sugerir, y no para todos los casos es el mismo abordaje. Una persona que está muy ansiosa, que tiene ese rasgo de personalidad, yo no puedo decir, esa es mi mirada, ¿sí? Respirar y hacer meditar. No, ahí no va. Por eso también cuento que hay muchas variantes, hay meditaciones activas, el caminar en silencio sin auriculares, por ejemplo, es una manera de conectarse con uno. Hay un abanico de opciones. Hermoso, hermoso. Y vos, Debo, desde tal vez el consultorio, ¿no? ¿Sentís que ves, digamos, un progreso a través de la terapia floral de que literalmente la persona esto, ¿no? Cambia su carácter, se empodera? Como me gustaría poder hablar de los beneficios también que tiene poder trabajarse a sí mismo, ¿no? No solamente como por ahí la parte del proceso que es medio engorroso, sino poder motivarnos un poco también con la parte positiva, que es que esto mejora la calidad de vida, uno se siente más fuerte, la salud mental también mejora. ¿Cómo lo sentís vos, Debo?
Sí, mirá, hay también un montón de casos en donde algunos que vinieron incluso por molestias o con dolores físicos o cuestiones físicas o diagnósticos incluso, o medicación también, qué sé yo, puede ser para lo gastrointestinal o para los dolores de cabeza, para las migrañas, ¿no? O incluso también hernias y demás, y que después se va haciendo una transformación. Mm. Y es maravilloso porque se va viendo el proceso y se va viendo el cambio y ellos mismos se quedan como, ¿no? Las personas están como, no pueden creer, es tan sutil aparte con las flores que la verdad que es Es de a como, poquito. claro, van haciendo un cambio que hasta que se dan cuenta y lo registran y lo ven con tanta claridad, no es algo brusco, sí, a eso me refiero. Eh, la persona, como vos decís, en algún punto se siente como más, se va parando mejor, va cambiando su postura ante la vida, porque va conociéndose. Me parece que pasa mucho por ahí. Conocerse, desbloquearse, bloqueos que traemos todos de nuestra vida, que van surgiendo desde que nacemos prácticamente. Entonces va conociendo sus capacidades, todo el potencial, sintiéndose más liberado para poder mostrarlo y sacarlo a la luz, con más valor, confianza en sí mismo, amor propio. Y desde ahí también bajan los síntomas físicos, siempre y cuando tengan relación, por supuesto, pero igual, porque va de la mano. Uno va subiendo, digamos, desde lo positivo, fortaleciendo lo positivo. Entonces, los síntomas físicos o los síntomas negativos o las emociones van bajando, va encontrándose el equilibrio. Y creo que el objetivo es, yo les digo, la armonía con uno mismo y con nuestro entorno y nuestra realidad. Armonía. No todo lo superamos por completo, pero que haya armonía, que es algo más agradable. ¿Sienten que también desde lo postural sucede algo en este proceso? Y así como esta estructura acompaña la emoción, cambiar o modificar nuestra emoción va a cambiar nuestra postura. Es un ida y vuelta. Yo la bauticé como la ley del espejo. Es que muevo afuera, pero muevo adentro. Muevo adentro mi parte interior y se va a ver reflejado en la parte exterior. Un ejemplo concreto, vayamos a la parte física, que es lo más fácil porque es lo que podemos ver, ¿sí? Dolor lumbar y dolor intestinal, molestia intestinal. ¿Por qué trabajan en espejo? Porque la parte interna se va a acomodar a la estructura externa. Entonces, si yo tengo mala postura sostenida en el tiempo, el estrés, el desgano, que todo eso acompaña a esta estructura física, o inclusive hacer una actividad física y hacer mal la fuerza, hace que se resienta esta estructura física. Por lo tanto, toda la parte que alberga esta estructura, este cuerpo físico, se va a adaptar. Y ahí empieza una disfunción, porque esto es perfecto. Esta columna que está conformada por vértebras, tiene curvaturas, todo tiene un porqué, porque si no sería recta, y no es recta. Ahora, si yo con la parte emocional, por ejemplo, con la parte del estrés, la ansiedad, hacer mal la fuerza o no darle movilidad a mi columna, se va a repercutir en la parte interna. Nuestro cuerpo es, o sea, obviamente es parte de quienes somos, ¿no? Pero es como que habla de nuestra personalidad. Siempre, siempre. En esta estructura musculoesquelética, hay rasgos de nuestra personalidad y hay emociones que también no han sido gestionadas y están escondidas en el cuerpo. Y uno no tiene registro de eso hasta que empieza a mover, que es muy común escuchar, hoy empecé a mover partes que no sabía que tenía. Y qué importante la conciencia corporal, porque muchas veces estamos tan en la mente, ¿no? Debo, eso se debe ver mucho en tus consultas. Estamos rumiando todo el tiempo y así como lo corporal a veces nos ayuda a acomodar,
tal vez desde la terapia floral, ¿no? Nos ayuda también a aflojar un poco el rumeo mental, ¿no? Sí, tal cual, sí, sí, porque además es eso, es todo un círculo, digamos, hay un circuito y hay un mecanismo en donde va una cosa detrás de la otra. Entonces el pensamiento lleva a la emoción y la emoción se instala en el cuerpo, y si yo de un lado o de otro lado lo gestiono, ya sea moviendo, y entonces destrabo un poco, desbloqueo un poco la emoción, y también se van a desbloquear pensamientos y creencias quizás, o por lo menos las voy empezando a tener más conscientes y generan algo diferente. Entonces, en la inversa, digamos, también, ¿no? Con lo que vos estabas contando desde la postura, es un montón eso de cambiamos la postura, cambia nuestra forma de pensar en el momento también, y tenemos otra actitud y de repente respiramos mejor y de golpe me siento un poco más entusiasmado. Y hay un montón de personas que vienen acá a mi consulta por ejemplo, sobre los pensamientos rumiantes, y yo también les sugiero mucho el tema del movimiento. Movete, si empezás a tener pensamientos que son rumiantes y que te traban, porque hay personas que quedan como trabadas en el día, no pueden seguir haciendo lo que necesitan hacer o lo que estaban haciendo desde la acción concreta, ¿no? Cocinar, trabajar, hablar, ir, comprar, hacer lo que tengan que hacer, porque quedaron como trabados en ciertos pensamientos y se les pasa el tiempo, y desde el movimiento físico la mente se destraba, se desbloquea. Tal vez estaría bueno, Clau, que compartas cuáles son los tipos de terapias que vos brindás a través del movimiento actualmente. Yo me ayudo con la persona que no se puede mover, que está en un circuito vicioso, dolor, rigidez y movilidad. ¿Cómo rompo eso? Si yo a esa persona le digo que se mueva, no se puede mover porque le duele. Entonces todas sus cadenas musculares van a estar en modo espasmódico. No se puede mover. ¿Cómo lo rompo? Con una fisioterapia no convencional, utilizo bastante de la técnica de medicina tradicional china, con ventosas, con otros tipos de aparatos que dan calor. Hay muchas herramientas, con fisioterapia también de kinesiología, hay bandas, hay muchas estrategias para que esa persona rompa ese circuito, sienta alivio para que pueda dar el paso al movimiento, que el movimiento es lo que se va a sostener. La mejoría se sostiene a través del movimiento, si no va a crear dependencia y va a necesitar todos los días sesiones o de masajes o de ventosas. Hay, no voy a dar los nombres chinos, que como de los aparatos, ¿no? Pero hay ayudita para que esa persona sienta alivio. Qué bueno esto que dijiste recién de la dependencia. Debo, vos como desde tu mirada, flores de Bach o cualquier línea de flores, ¿genera dependencia? No generan dependencia. Al contrario, es un proceso de aprendizaje. Bien. El aprendizaje significa de que yo voy a poder después actuar de una manera diferente ante una situación similar. Quiere decir de que hubo un aprendizaje y eso hay un cambio, hay una transformación, y sí, la idea es que sean todos autónomos, independientes. O sea que podemos decir que las dos herramientas nos ayudan a ser más libres, digamos, ¿no? A poder recuperar nuestra esencia, nuestra calidad de vida, a mejorarla sin dudas, ¿no? Y nuestra energía vital. Que tenga herramientas. Uh-huh. ¿Sí? Que la persona tenga herramientas ante alguna circunstancia en la vida, porque en la vida misma va a haber subidas y bajadas. Pero ¿qué hago ante las bajadas? Bueno, tengo herramientas. ¿Cómo lo gestiono? Yo creo que algo que queda en claro es que con cualquiera de las dos terapias que hagan, la persona no sale siendo la misma. Totalmente. Sí. Y quiero agregar algo. Estas son terapias complementarias. Es decir, esto se complementa, no es que vienen a reemplazar otros sistemas. La idea siempre es sumar. Son terapias, ¿no, Clau?, que se complementan de una manera o de otra y pueden trabajar en equipo. Así es. Es para sumar, no se descarta, se suma. Acá miramos todo el ser, como dijimos antes, cuerpo, alma, mente, tanto en la línea de Débora
como en mi línea, sumamos. Ujú. La verdad que pueden haber múltiples verdades en base a las necesidades de la persona, o la Tal cual. patología, el dolor, etcétera, ¿no? Sí, Y sí. que no todo es para todos, cada uno va a buscar donde se sienta cómodo y que esa búsqueda lo haga sentirse más liviano, así como dijimos antes, que como las capas de la cebolla, ¿no? Vamos sacando capas por capas, la persona también se va sintiendo más liviana porque también siente que una capita ya salió y otra capita, entonces el proceso es conjunto. Bien, bien. Sí. Bueno, como para ir cerrando, les consulto. Si alguien quisiera encontrarlas, ¿en qué medios pueden encontrarlas? Si ustedes actualmente están con agenda disponible. Sí, bueno, tenemos el Instagram, bueno, cada una tiene un Instagram y WhatsApp, qué sé yo, son varios, Facebook, no sé. Bueno, bárbaro, entonces vamos a dejar debajo en Mm. este video los datos también de los Instagram por si alguien quiere comunicarse con ustedes y sacarse dudas también y demás. Así que nada, pronto se vienen cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, Pronto seguro que sí.